Un solo acto de valentía conectó a un viejo guardabosques y a un lince rojo salvaje, forjando un vínculo silencioso que terminaría con una sorpresa imposible. Las montañas de Colorado permanecían en silencio. Eran vastas y antiguas. Una llamada llegó por la radio. Un animal estaba en problemas. El lugar se llamaba el Salto de la Viuda. Era un mal lugar, un barranco peligroso. En una tierra seca por la sequía, cada día era una lucha por vivir. Abajo en ese barranco una vida se desvanecía. Un lince rojo herido yacía en una delgada cornisa de piedra. Estaba débil. Gruñó una vez, un sonido bajo y asustado. Luego esperó. Quizás se había caído de las altas rocas. Podría haberse precipitado en la estrecha grieta hacia el agua fría y oscura de abajo. Por pura casualidad, un guardabosques llamado Arthur Finley estaba en la zona ese día. Oyó un sonido débil. Era el rasguño de garras en la roca. Siguió el sonido hasta el borde del barranco. Miró hacia abajo. Lo que comenzó como un simple rescate se convertiría en mucho más. Se convertiría en un vínculo. Una conexión que llenaría los espacios vacíos en el corazón de un viejo guardabosques. Conduciría a una sorpresa. Una sorpresa que demostró que salvar una vida podía iniciar un milagro que nunca viste venir. Arthur Finley se sentó en su porche. Tenía 62 años. Observaba la puesta de sol. Pintaba las montañas de Colorado en tonos de naranja y oro. La jubilación estaba a solo unos meses de distancia. Había sido guardabosques durante 40 años. 40 años le habían dado toda una vida de recuerdos. Pero últimamente todos se sentían distantes. Eran como viejas fotografías desvaneciéndose al sol. Su esposa Clara había fallecido hacía 3 inviernos. Desde entonces el silencio en su pequeña casa era una manta pesada. Incluso la naturaleza, el lugar que más amaba, se sentía vacía sin ella. Sorbió su café de la mañana. Intentó no pensar en los días tranquilos que se avecinaban. Pronto colgaría su uniforme por última vez. ¿Qué era un guardabosques sin la naturaleza que proteger? La radio en su cinturón crepitó. El sonido cortó la tranquila mañana. Art, ¿estás ahí? Tengo un informe de un animal herido cerca del Salto de la Viuda. Podría no ser nada, pero eres el más cercano. Del Salto de la Viuda. Art conocía bien el lugar. Era un corte profundo en la tierra. Una cuchillada de granito donde un arroyo había tallado su camino a través de la piedra. La sequía había sido cruel ese año. La mayoría de los arroyos y riachuelos eran solo lechos secos y agrietados de barro. Los animales se estaban desesperando. Estaban tomando riesgos que normalmente no tomarían. Voy en camino, respondió. Su voz era grave. Estaba agradecido por la llamada. Era una distracción de sus propios pensamientos. La mañana de octubre era fría. La escarcha todavía se aferraba a las largas sombras. Art aparcó su camioneta y caminó hacia el barranco. Vio huellas en el barro seco cerca del borde. Huellas de lince rojo. Pero algo andaba mal. Una huella de pata estaba arrastrada, no apoyada. La caminata del animal era desigual. Un nudo de preocupación se apretó en su pecho. En 4 décadas había visto lo que la desesperación hacía a la vida silvestre. Era una historia sombría y predecible. Entonces lo oyó. El sonido era tan débil que casi se lo pierde. No era un maullido. No era un gruñido. Era el lamento de algo que había abandonado la lucha. Era el sonido de la rendición. Art se arrastró hasta el borde del barranco y se asomó. A 6 metros de profundidad, un lince rojo estaba encajado en una estrecha cornisa. El agua del arroyo corría justo debajo de ella. Estaba fría, alimentada por la nieve derretida de los altos picos. Incluso desde esta distancia, Art podía ver sus costillas bajo su pelaje enmarañado. Estaba presionada contra la pared de roca. Parecía estar tratando de desaparecer en la propia piedra. Sabía que debía pedir refuerzos. El protocolo era claro. Un depredador herido era impredecible. Pero miró sus ojos entrecerrados. Vio el lento subir y bajar de su pecho. Sabía que no tenía tiempo. El agua estaba apenas por encima del punto de congelación. Ya estaba temblando. Un temblor que sacudía su delgado cuerpo. Art había hecho muchas tonterías en su carrera. Su esposa Clara a menudo lo llamaba un viejo tonto con una sonrisa cariñosa.
Bajar por un barranco resbaladizo hacia un lince rojo herido seguramente encabezaría la lista. Comenzó su descenso. Probó cada punto de apoyo, sus viejas botas buscando un agarre sólido en la roca húmeda. Habló mientras bajaba, no para calmar al felino, sino para calmar sus propios nervios. Clara me despellejaría por esto, murmuró al viento. Diría que soy demasiado viejo para estas tonterías. Y probablemente tendría razón. Los ojos del lince rojo se abrieron por completo cuando se acercó. Siseó. Fue un sonido débil y traqueteante. Era más un reflejo que una amenaza. Sus labios se retiraron de sus afilados dientes, pero no había energía detrás del gesto. Ya estaba lo suficientemente cerca como para ver el corte en su pata trasera. Era profundo y todavía supuraba sangre. Al verlo allí, tan cerca, simplemente volvió a cerrar los ojos, como si el esfuerzo fuera demasiado. «Lo sé», dijo Art suavemente. Su voz era un rumor bajo. «Estás asustada, yo también». Lentamente se quitó su gruesa chaqueta de lona. Telegrafió cada movimiento asegurándose de que no hubiera sorpresas. Los ojos ámbar del lince rojo lo seguían. Sus pupilas estaban dilatadas por el miedo y el dolor. Cuando extendió una mano hacia ella, volvió a gruñir. Una advertencia baja desde lo profundo de su pecho. «Justo», dijo Art, deteniendo su movimiento. «Pero ambos sabemos que no puedes quedarte aquí. Te congelarás o morirás de hambre». Durante un largo y silencioso momento, solo se miraron. El depredador y el hombre. Ambos respiraban con dificultad. Ambos inseguros de lo que vendría después. Entonces, algo en su mirada cambió. No era confianza. Los seres salvajes no dan su confianza fácilmente. Pero quizás fue reconocimiento. Una comprensión cansada de que no tenía otras opciones. Esta era su única oportunidad. Cuando Art envolvió cuidadosamente su chaqueta alrededor de su pequeño cuerpo, ella se puso rígida. Pero no luchó, no se resistió, sus garras pincharon la tela de su manga mientras la levantaba. No fue un ataque. Se sintió más como si se estuviera aferrando. No pesaba casi nada. Se preguntó cuánto tiempo había pasado desde que había tenido una caza exitosa. La subida de vuelta fue traicionera. La artritis de Art, generalmente solo un dolor sordo por las mañanas, gritaba en sus rodillas y manos. Sus dedos estaban rígidos por el frío. 2 veces, su pie resbaló en un trozo de grava suelta. Ambas veces sintió al lince rojo tensarse en sus brazos. Pero no arañó ni mordió. No intentó escapar, había tomado su decisión. Lo que sucediera ahora era mejor que morir sola en ese lugar frío y oscuro. En la clínica de vida silvestre, Ladra Erin Shaw echó un vistazo al felino y negó con la cabeza. Erin era joven, aguda y práctica. «Art, este felino pende de un hilo», dijo con expresión seria. «Está gravemente desnutrida y deshidratada. La pata está infectada. Diría que tiene un 30% de posibilidades y eso es siendo optimista». «Salió de ese barranco conmigo», dijo Art con voz firme. Miró la pequeña forma inmóvil en la mesa de examen. Eso tiene que contar para algo. Mientras Erin y su equipo se ponían a trabajar, limpiando la herida e iniciando una vía intravenosa, Art se encontró pensando en las segundas oportunidades. Recordó la habitación blanca y estéril donde él y Clara habían recibido su diagnóstico. Recordó al médico hablando de porcentajes y probabilidades. Recordó cómo Clara le había apretado la mano y dicho con una fuerza que lo asombró: «Bueno, veamos qué podemos hacer con el tiempo que tenemos. No tienes que quedarte, Art», dijo Ladra Shaw suavemente notándolo de pie en silencio en la esquina de la habitación. «Te llamaremos si hay algún cambio». «Me quedaré», dijo Art, y lo hizo. En los días que siguieron, Art estableció una nueva rutina. Hacía su patrulla matutina, revisando las manadas de ciervos y los niveles de agua en los arroyos inferiores. Luego conducía a la clínica. Sacaba una silla de plástico y la ponía fuera del recinto del lince rojo. Se sentaba lo suficientemente lejos para no estresarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella supiera que él estaba allí. No intentaba hablarle ni interactuar, solo se sentaba. A veces leía un viejo libro de bolsillo. A veces simplemente la observaba. El personal había comenzado a llamar al lince rojo Willow. El nombre parecía encajarle. Era delgada y frágil, pero tenía una fuerza que se doblaba sin romperse.
Willow permanecía cautelosa. Cuando un técnico veterinario se acercaba con comida o medicinas, se apretaba en el rincón más alejado de su jaula, con los ojos muy abiertos por la alarma. Pero con Art algo era diferente. Todavía mantenía la distancia, pero había dejado de esconderse cuando él llegaba. Se tumbaba en su manta observándolo con una mirada firme e inquebrantable. Era un pequeño progreso, pero era progreso. 2 semanas después de su recuperación, Art estaba sentado en su lugar habitual, leyendo un informe sobre los patrones de migración de los alces. Notó un movimiento por el rabillo del ojo. Willow se había arrastrado desde su cama hasta el frente de su recinto. No se acercaba a él, pero ya no estaba acurrucada en la parte de atrás. Lo estaba observando, sus ojos ámbar llenos de una inteligencia tranquila. «Buenos días», dijo Art, manteniendo la voz baja. No levantó la vista de sus papeles. Sabía que el contacto visual directo podía ser visto como una amenaza por un animal salvaje. La oreja de Willow se crispó al sonido de su voz. Luego, tan silenciosamente que casi se lo pierde, emitió un sonido. Fue un gorjeo suave, casi como una pregunta. Era un sonido que nunca antes le había oído hacer. Las manos de Art se detuvieron en los papeles en su regazo, pero mantuvo la mirada baja. «Sí, es una buena mañana», dijo con voz conversacional y tranquila. Aunque se supone que nevará más tarde, se sentaron así durante casi una hora. El viejo guardabosques fingiendo leer sus informes. El lince rojo en recuperación fingiendo no observarlo. Una comprensión silenciosa crecía entre ellos. Se convirtió en su ritual. A medida que Willow ganaba fuerza, surgió la cuestión de su futuro. Su pata se estaba curando bien, pero los meses de inanición habían pasado factura a su cuerpo. A la Bradshaw le preocupaba su capacidad para cazar eficazmente en la naturaleza, especialmente con la sequía en curso. «Está el santuario», sugirió durante una reunión de personal. El santuario era una gran extensión de tierra protegida para animales que no podían ser devueltos a la naturaleza. No es ideal. Los linces rojos son solitarios y necesitan mucho territorio, pero es mejor que... No terminó la frase, pero todos en la sala sabían a qué se refería. Era mejor que morir de hambre. Era mejor que morir en un mundo donde la sequía había inclinado la balanza tan fuertemente en contra de los depredadores. Red ayudó a preparar una sección del santuario para Willow. Se aseguró de que tuviera una pequeña cueva artificial como refugio. Ayudó a construir plataformas de roca elevadas desde donde pudiera vigilar su territorio. Se aseguraron de que tuviera acceso a presas vivas para mantener afiladas sus habilidades de caza. Quería que tuviera la mejor vida posible. El día de su traslado, Willow sorprendió a todos. Mientras el equipo preparaba un sedante para facilitar el transporte, se puso de pie. Caminó tranquilamente hasta la puerta abierta de la jaula de transporte y entró por su cuenta. Miró hacia atrás una vez. Su mirada encontró a Art entre el grupo de miembros del personal. Luego se dio la vuelta y miró hacia adelante, lista para el siguiente capítulo. «Bueno, me dejas de piedra», murmuró la Bradshaw observando con incredulidad. Es como si lo entendiera. En el santuario, Willow se adaptó más rápido de lo que nadie esperaba. Inmediatamente comenzó a explorar su nuevo y espacioso recinto. Marcó sus límites e investigó cada roca y cada árbol. Art la visitaba 2 veces por semana. Siempre se sentaba en el mismo banco de madera, a buena distancia de su valla. Respetaba su naturaleza salvaje. Solo quería ver que estaba bien. La observó mientras recuperaba la gracia fluida y silenciosa de un depredador sano. Una tarde nevada de diciembre, Art llegó y encontró a otro lince rojo en el recinto contiguo al de Willow. «Ese es Leo», explicó la Bradshaw cuando lo vio. «Es un macho. Perdió parte de la visión en un ojo después de ser atropellado por un coche. No puede cazar lo suficientemente bien como para sobrevivir por su cuenta», añadió rápidamente. «No planeamos presentarlos. Los linces rojos son solitarios. Pero a veces, a veces nos sorprenden». Willow se dio cuenta de Leo inmediatamente. Art esperaba que fuera hostil, que mostrara agresión territorial. En cambio, parecía curiosa. Durante las siguientes semanas, Art los observó. A menudo se sentaban cerca de la valla que los separaba, observándose mutuamente. Eran cautelosos y recelosos,
pero había un interés innegable. Finalmente, el personal del santuario decidió intentar dejarles compartir el territorio más grande. Art contuvo la respiración el día que abrieron la puerta entre los dos recintos. Los dos felinos se rodearon durante horas. Se movían lentamente leyendo el lenguaje corporal del otro, estableciendo su espacio personal. Entonces Leo hizo algo completamente inesperado. Había cazado un conejo ese mismo día. Lo recogió, lo llevó a un punto neutral entre ellos y lo dejó en el suelo. Luego retrocedió, dándole espacio. Willow se acercó lentamente a la ofrenda. Olfateó el conejo. Miró a Leo, que estaba sentado observándola desde la distancia. Luego hizo algo que hizo que los ojos de Art se llenaran de lágrimas. Empezó a comer. Pero posicionó su cuerpo de tal manera que Leo pudiera acercarse y compartir la comida si así lo deseaba. Comieron juntos, dos depredadores solitarios compartiendo una comida bajo el sol de invierno. El invierno se profundizó. Cayó la nieve, cubriendo las montañas con un espeso manto blanco. Las visitas de Art al santuario se convirtieron para él en momentos de tranquila reflexión. Observó a Willow prosperar. La vio formar este extraño e inesperado vínculo con Leo. Le recordaba que la vida siempre encuentra una manera de continuar, incluso después de una gran pérdida. Pensó en Clara. Le habría encantado esta historia. Se habría burlado gentilmente de él por ponerse sentimental por un felino salvaje. El pensamiento le trajo una sonrisa triste a la cara. A finales de febrero, durante una de sus visitas, Art notó que Willow se movía de manera diferente. Era más cuidadosa, más deliberada en sus pasos. Su vientre, pensó, parecía ligeramente redondeado. No se atrevía a tener esperanzas. Parecía imposible. Pero cuando la Dragshaw lo llamó una semana después para confirmar que Willow estaba preñada, sintió que algo cálido y esperanzador se movía en su pecho. Nueva vida, nacida contra todo pronóstico. Las últimas semanas del invierno fueron tensas. Willow se volvió más solitaria. Pasó sus días preparando varias guaridas diferentes, forrándolas con hierba seca y hojas. El comportamiento de Leo también era inusual para un lince rojo macho. Se mantenía cerca, un guardián silencioso. Nunca se acercaba demasiado a la guarida elegida por ella, pero siempre estaba allí, patrullando el perímetro. Art se encontró revisando su teléfono constantemente, esperando noticias. La llamada llegó en una mañana cruda y fría de marzo. «Está de parto», dijo la Dragshaw por teléfono. Su voz era emocionada. «Pensé que querría saberlo». Red condujo hasta el santuario a través de un remolino de nieve de final de temporada. Sus viejas manos estaban apretadas en el volante. En el edificio de observación, un pequeño grupo de miembros del personal observaba los monitores. Las cámaras estaban enfocadas en la entrada de la guarida de Willow. Durante horas no hubo más que la imagen silenciosa de las rocas espolvoreadas de nieve. Luego, llevado por el viento, lo oyeron. Un grito fino y agudo de nueva vida. 1. Suspiró la Dragshaw con los ojos pegados a la pantalla. Unos minutos más tarde, otro grito. 2. Luego otro. 3. Al anochecer habían nacido 5 gatitos. 5 diminutos milagros ciegos, nacidos de una madre que casi había muerto en un barranco frío solo unos meses antes. En los días que siguieron, Art mantuvo su distancia más que nunca. Sabía que Willow necesitaba espacio y tranquilidad. Necesitaba crear un vínculo con sus gatitos. Necesitaba ser la madre feroz y protectora que la naturaleza pretendía que fuera. Los observó a través de las cámaras en el edificio de observación. La vio amamantándolos, limpiándolos y protegiéndolos con una intensidad primal y poderosa. Luego, 2 semanas más tarde, sucedió algo extraordinario. Art estaba sentado en su banco habitual. Era un día claro y frío. El sol brillaba sobre la nieve. Estaba lejos de la guarida de Willow, simplemente observando las montañas. Vio movimiento cerca de las rocas. Era Willow. Salió de la guarida con un diminuto gatito sostenido suavemente en su boca. El corazón de Art comenzó a acelerarse. Los estaba moviendo. Algo andaba mal. Caminó con cuidado sobre la nieve y colocó al gatito en un trozo de luz solar. El lugar estaba a unos 15 metros del banco de Art. Estaba lo suficientemente lejos como para ser seguro, pero lo suficientemente cerca para que él pudiera ver.
Luego se dio la vuelta y regresó a la guarida. Volvió con otro gatito. Uno por uno sacó a sus 5 bebés. Los dispuso bajo la cálida luz del sol como joyas preciosas. Art apenas se atrevía a respirar. Se sentó perfectamente quieto. Willow se acomodó cerca de sus bebés. Miró a través del suelo cubierto de nieve, sus ojos ámbar encontrando los suyos. No se le acercó. No emitió ningún sonido. Pero estaba compartiendo este momento con él. Le estaba mostrando la nueva vida que su único acto de bondad había hecho posible. Permanecieron así durante 20 minutos. El viejo guardabosques en su banco. La madre lince rojo con sus gatitos. Una conexión silenciosa que trascendía las especies. Luego, tan naturalmente como los había sacado, Willow comenzó a reunir a sus bebés. Los llevó uno por uno de vuelta a la seguridad de la guarida. Art se quedó sentado en el banco mucho después de que se hubieran ido. El aire era frío y las lágrimas se congelaban en sus viejas y curtidas mejillas. Había pensado que solo estaba haciendo su trabajo ese día en el Salto de la Viuda. Pero Willow le había dado algo profundo a cambio. Le había dado un recordatorio de que la vida persiste, que las conexiones pueden formarse de las maneras más inesperadas, que incluso en medio de la pérdida y la soledad, podía haber momentos de gracia pura y asombrosa. La primavera llegó lentamente, derritiendo la nieve y trayendo brotes verdes a los prados de la montaña. Los gatitos se volvieron audaces. Art los observaba en sus visitas. Vio desarrollarse sus personalidades. Uno era aventurero y siempre se alejaba demasiado. Otro era cauteloso y tímido. Cada uno era único. Willow siguió siendo una madre protectora, pero continuó con su ritual. Durante las visitas de Art, sacaba a los gatitos a la vista, siempre a una distancia segura, siempre salvajes. Pero era su forma de reconocer el papel que él había jugado en su existencia. En su último día antes de la jubilación, Art se sentó en su banco por última vez. Su uniforme se sentía pesado. Los gatitos ya eran casi adultos. Estaban aprendiendo a cazar, abalanzándose sobre los saltamontes y persiguiéndose unos a otros por la hierba alta. Willow descansaba en una roca alta, vigilando su territorio como una reina. Leo patrullaba cerca, una sombra vigilante. Cuando Art se levantó para irse, Willow también se levantó. Lo miró a través del espacio que siempre los había separado. Era la distancia necesaria entre el mundo salvaje y el humano. Entonces hizo algo que nunca había visto antes. Le parpadeó. Fue un parpadeado lento y deliberado, una vez. Luego 2 veces. En el lenguaje silencioso de los felinos era la máxima expresión de satisfacción. Era una señal de confianza. Red sintió un nudo en la garganta. Le devolvió el parpadeo lentamente. Entonces Willow se giró. Se fundió en la maleza, su familia siguiéndola como un torrente de oro líquido. Conduciendo a casa, Art pensó en los hilos invisibles que conectan todas las vidas. Un grito desesperado desde un barranco. La elección de bajar por un acantilado peligroso. La decisión de una criatura salvaje de aceptar ayuda. Y desde ese único momento, una cadena de eventos había llevado a 5 nuevas vidas explorando el mundo. Entró en su camino de entrada. Su casa vacía lo esperaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía tan vacía. El silencio no se sentía tan pesado. Mañana, volvería al santuario. No como guardabosques, sino como voluntario. Willow mantendría su distancia, como debía ser. Ella y su familia pertenecían a la naturaleza, pero ella estaría allí. Era la prueba viviente de que, a veces, salvar una vida podía tener un efecto dominó de formas que nunca esperabas. La sorpresa que le había dado no eran solo sus gatitos, no era solo su propia supervivencia. Era el recordatorio de que incluso en el ocaso de su propio viaje, todavía podía marcar la diferencia. Era saber que las conexiones, forjadas en las circunstancias más inverosímiles, podían llenar los espacios vacíos en un corazón solitario. Mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo azul profundo sobre las montañas, Arthur Finley sonrió. En algún lugar del santuario, una madre lince rojo estaba enseñando a sus crías a cazar, y un viejo guardabosques había encontrado una razón para seguir presentándose, para seguir importándole, para seguir creyendo en la infinita y obstinada resiliencia de la vida. Clara habría amado esta historia.
Y al compartirla con él, Willow le había dado a Art algo precioso. No era solo un recuerdo, era un futuro. Era una razón para despertarse mañana, conducir al santuario y sentarse en ese banco. Era una razón para ser parte de algo más grande que su propio dolor. Los seres salvajes no confiaban fácilmente, pero a veces recordaban, y a veces eso era más que suficiente.